y el día de hoy vamos a estar tratando el tema de vías de administración de fármacos. Tema sumamente importante, el cual les había dicho que lo iba a grabar para estar subiéndolo a la plataforma de Edmodo, y posteriormente vamos a estar haciendo algunas aclaraciones en los horarios correspondientes de las clases. Entonces, vías de administración. Antes de entrar al tema de vías de administración, es importante recordar una rama de la farmacología que vimos en sus partes teóricas, que es la farmacocinética. Hemos dicho que la farmacocinética se divide básicamente en los procesos que el organismo introduce al fármaco una vez éste interactúa con el mismo. Una definición más amplia de la farmacocinética sería la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los procesos cinéticos, o sea, el movimiento del fármaco en el organismo. ¿Cuáles son estos procesos cinéticos que vamos a estudiar? Estudiamos la absorción, recordando aquí que se definió como el proceso que comprende desde el momento en que se administra un fármaco hasta el paso de este a la circulación sistémica a través de una membrana biológica. La absorción se define como el paso de una sustancia desde su lugar de administración hasta la circulación sistémica a través de una membrana biológica. Propiamente del proceso de la absorción se derivan dos procesos más que son importantes aquí en el tema de vías de administración, y uno de ellos es lo que conocemos como periodo de latencia. El periodo de latencia se define como el periodo de tiempo que transcurre desde que se administra un fármaco hasta que se empiezan a evidenciar sus primeros efectos. El tiempo que transcurre desde el momento de administración de un fármaco hasta que se evidencian sus primeros efectos es lo que se conoce como periodo de latencia. Ojo, no es hasta que termina de hacer su efecto, es cuando empieza a hacer su efecto. O sea que si yo me tomo un fármaco para el dolor de cabeza, una vez el fármaco empieza a disminuir la cefalea, hasta ahí es su periodo de latencia. ¿Se entiende esa parte? De igual manera, de la absorción va a derivar otro proceso que vamos a llamar biodisponibilidad. Biodisponibilidad. La biodisponibilidad se define como esa fracción del fármaco o parte inalterada del fármaco que llega a la circulación sistémica y que estará disponible para hacer su efecto. Hay determinantes o situaciones que pueden determinar la biodisponibilidad de un fármaco. Dentro de ellas tenemos la absorción. Por eso aquí se incluye dentro del proceso de la absorción. De la absorción va a depender qué cantidad del fármaco estará disponible para hacer su efecto. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque va a estar determinado por la vía que nosotros elijamos para administrar el fármaco. Por ejemplo, la biodisponibilidad de los fármacos que se administran por vía enteral, dígase por vía oral, es muy variable, a diferencia de los fármacos que se administran por vías parenterales, como por ejemplo la vía endovenosa o la vía intraarterial, donde ustedes van a ver que esa es de hecho una de las ventajas que poseen estas vías, que el fármaco se encuentra disponible en prácticamente el 100%. Si usted administra 500 miligramos de una sustancia por vía parenteral, dígase por vía endovenosa o por vía intraarterial, esos 500 miligramos que usted administró del fármaco van a estar disponibles para hacer su efecto. A diferencia de por vía enteral, usted administra 500 miligramos, pero una vez pasa el proceso de absorción, es posible que de esos 500 miligramos que usted administró, solamente 300 o en su defecto 250 o 100 sean los que estén llegando al torrente sanguíneo y que estén disponibles para hacer su efecto. Esto debido a varios factores. Primero, los factores que determinan la absorción del fármaco, y segundo, la intervención de lo que se conoce como metabolismo de primer paso hepático, lo que reduce significativamente la cantidad del fármaco que va a llegar a la circulación sistémica y que estará disponible para hacer su efecto. Entonces, de acá igual es importante mencionar la distribución,
que es otro proceso de la farmacocinética. Recordemos que este proceso de la farmacocinética se caracteriza porque las partículas del fármaco son movilizadas desde el torrente sanguíneo, donde llegan estos fármacos, hasta su órgano diano o su blanco farmacológico. Y aquí entran en juego algunas proteínas que sirven como transporte de estas moléculas hasta su órgano diano, como el caso de la albúmina y de la alfa-1-glucoproteína ácida, entre otras sustancias o proteínas que también pueden servir como transporte de fármacos. De igual manera, importante mencionar el proceso del metabolismo o biotransformación. Cualquiera de los dos términos que usted utilice estaría correcto. En el metabolismo o biotransformación es importante mencionarlo acá porque muchos de los fármacos que se administran por vía enteral sufren lo que se conoce como metabolismo del primer paso hepático. Ahorita les daba pinceladas diciéndole que esto lo que hace es que reduce la cantidad del fármaco que va a llegar al torrente sanguíneo y que obviamente estaría disponible para hacer su efecto. Entonces, en la biotransformación es donde se da esto. Este metabolismo del primer paso no es propio solamente de la vía enteral, porque tenemos metabolismo del primer paso por otras vías, como por ejemplo por la vía inhalatoria. También se da lo que se conoce como metabolismo del primer paso pulmonar, de los fármacos que se administran por esta vía. Y por último tenemos el proceso de la excreción, que ya ustedes lo han visto, lo conocen y se ha hablado bastante de él en las clases anteriores. Y sé que en sus teorías también ustedes han desarrollado bastante el tema de la excreción, sobre todo haciendo mención honorífica acerca de el por qué fármacos ácidos se excretan mejor en medios alcalinos y en medios ácidos se excretan mejor los fármacos alcalinos. Entonces, una vez habiendo entendido estos procesos y estos conceptos que hemos mencionado, podemos entrar ya directamente a lo que es vías de administración, entendiendo una vía de administración como el lugar o la puerta de entrada de un fármaco al organismo. La puerta de entrada o el lugar que usted elija para administrar un fármaco para que éste interactúe con el organismo es una vía de administración. Entonces, esas vías de administración nosotros las vamos a clasificar atendiendo a la puerta que utilicen para entrar al organismo, valga la redundancia. Entonces, tenemos las que utilizan el sistema entérico, que vamos a llamar enterales. Tenemos las que utilizan vías alternas al sistema entérico, que vamos a llamar paraenterales. Y tenemos aquellas que utilizan la piel y mucosas, que vamos a llamar vías tópicas. Y por último, tenemos las que utilizan el sistema respiratorio, que vamos a llamar vías inhalatorias. Entonces, las vías enterales, allí tenemos la vía oral. Es la única vía enteral que tenemos. Su manual de laboratorio dice vía enteral o bucal, pero bucal no es lo mismo que oral. Entonces, en vista de eso, solamente la vía oral es considerada una vía enteral. La particularidad que debe de tener una vía para ser considerada enteral es que el fármaco debe de deglutirse. Si no se deglute, el proceso de deglución es el paso del bolo alimenticio o de cualquier cosa que nosotros tengamos en la cavidad oral hacia la faringe. Entonces, el paso de esa sustancia hacia la faringe es lo que se conoce como deglución. Si no se deglute la sustancia que sea, no podemos hablar de que es una vía enteral, porque no estaría utilizando el sistema entérico como se explica para que sea una vía enteral. Pasa con algunas que utilizan parte del sistema entérico y en algunas literaturas puede ser que la consideren también dentro de las vías enterales, más no es correcto. Entonces, esta vía tiene algunas ventajas en comparación con las vías enterales, con las vías parenterales, perdón. Dentro de ellas podemos mencionar el hecho de que los fármacos por esta vía son más económicos. Tenemos una gran variedad de formas farmacéuticas que podemos administrar. Por ejemplo, podemos administrar soluciones, podemos administrar emulsiones, podemos administrar suspensiones, podemos administrar tabletas, capletas, comprimidos, entre otras formas farmacéuticas.
De igual manera, hay un mayor apego terapéutico por esta vía, en vista de que no produce dolor la administración de fármacos por esta vía. Otra ventaja importante que tiene la vía enteral, aparte de que el fármaco sea económico, aparte de que tenemos un mayor apego terapéutico, es que no hay dolor por esta vía, es que no se necesita un personal médico capacitado para administrar el fármaco, por lo que el paciente se puede medicar por sí solo. Por esto es la vía de elección para manejo en pacientes que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión arterial, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, entre otras enfermedades que son crónicas. Bien, de igual manera podemos mencionar de esta vía, pero en este caso como desventaja, que tenemos metabolismo de primer paso hepático, y esta es la principal desventaja que tiene la vía oral propiamente dicho, que hay metabolismo de primer paso hepático, lo que reduce significativamente la cantidad del fármaco que va a llegar a la circulación sistémica y que estará disponible para hacer su efecto. Por eso la absorción es muy variable de los fármacos por esta vía. Va a depender expresamente de la pKa del fármaco, del pH del medio en el cual este fármaco se pone en contacto y demás, como bien hemos hablado o como bien ustedes han hablado en sus teorías acerca de los factores determinantes de la absorción de los fármacos. Es importante siempre tener en cuenta que fármacos ácidos se absorben bien en un medio ácido y fármacos alcalinos se absorben bien en medios alcalinos. Por eso la absorción de los fármacos por esta vía es muy variable y va a depender de muchos factores. Hay muchos factores en juego cuando hablamos de absorción por vía enteral. Entonces la biodisponibilidad del fármaco es variable. Por consiguiente, tú no puedes especificar en cuanto a la cantidad del fármaco que va a llegar a la circulación sistémica. De igual modo, tiene como desventaja en que en caso de que el paciente esté inconsciente, que en caso de que el paciente tenga diarrea, que en caso de que el paciente esté vomitando o tenga náuseas, no puedes utilizar esta vía porque la vía estaría indispuesta. Eso es importante también tenerlo en cuenta en relación con las vías, la vía oral. En relación con las vías parenterales, por ejemplo, tenemos a la vía endovenosa. Con relación a la vía endovenosa, podemos decir de ella que tiene como ventaja que no necesita cooperación del paciente. El paciente, aunque esté inconsciente, podemos administrar el fármaco por esta vía. La biodisponibilidad del fármaco es aproximadamente del 100%. No hay absorción, por esta vía no hay absorción porque el fármaco se administra directamente en el torrente sanguíneo. Y si recordamos la definición de absorción, dijimos aquí que la absorción se definía como el paso de una sustancia desde su lugar de administración hasta la circulación sistémica a través de una membrana biológica. Como el fármaco se pone directamente en el torrente sanguíneo y no atraviesa una membrana biológica por sí solo, entonces hablamos de que por esta vía no hay absorción. Otra ventaja importante es que por esta vía se pueden administrar grandes volúmenes. Eso es una ventaja sumamente importante por esta vía. Esto se debe a las características que poseen las venas. Las venas, al tener una mayor distensión, al ser vasos sanguíneos que pueden distenderse, esto hace que por esta vía se puedan administrar grandes volúmenes de cualquier tipo de solución o cualquier tipo de medicamento. Como desventaja tiene la vía endovenosa de que se necesita asepsia y antisepsia, que produce dolor, que no se pueden administrar sustancias oleosas. Esto debido a que si administramos sustancias oleosas, eso viaja en el torrente sanguíneo en forma de un émbolo, se conoce como émbolo graso, y ese émbolo graso puede obstruir vasos sanguíneos de mediano o pequeño calibre. Y dependiendo de la zona en la cual se produzca la obstrucción, puede causar grandes males. Por ejemplo, si es en el corazón, que obstruye alguna vía de drenaje o una vía arterial en el corazón, entonces hablaremos de un infarto. Si es en el pulmón, hablaríamos de un tromboembolismo pulmonar. Y si es en el cerebro, estaríamos hablando de un evento cerebrovascular isquémico. Bien, las tres situaciones son situaciones que pueden peligrar la vida del paciente. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que por vía endovenosa no se pueden administrar sustancias oleosas. Por el contrario, sí podemos administrar sustancias irritantes. Bien, otra desventaja importante que tiene la vía endovenosa es que en caso de que haya una intoxicación, en caso de que se pasen con la dosis, por ejemplo, no puedes revertir fácilmente los efectos. No es tan fácil como tú aspirar
y vas a extraer el fármaco, o como pasa por ejemplo en la vía enteral, que tú tienes un periodo de rejuego después de que administras el fármaco. Tú puedes administrar un quelante, por ejemplo, puedes hacer un lavado del estómago, y esto reduciría significativamente la absorción del fármaco. Por vía endovenosa no pasa esto. Es más difícil revertir los efectos. Entonces eso es una desventaja importantísima que tiene esta vía. Aunque cuando la comparamos con la vía oral, podemos decir que por esta vía no hay metabolismo de primer paso hepático. Esta vía evade el metabolismo de primer paso hepático, que eso es una ventaja sumamente importante que tiene la vía endovenosa en comparación con la vía oral. Pasando a otra, que es la vía intraarterial. En relación con la vía intraarterial, es importante mencionar que esta vía se utiliza para tratamiento dirigido, tratamiento específico. Por ejemplo, en el caso de pacientes que necesitan tratamiento a un órgano específico, se hace por vía intraarterial. A diferencia de la vía endovenosa, no se pueden administrar grandes volúmenes por esta vía. También la biodisponibilidad es cercana al 100% o en su defecto del 100% por vía intraarterial. Evade el metabolismo de primer paso hepático, tiene las mismas desventajas que posee la vía endovenosa que mencionamos anteriormente, y no podemos administrar grandes volúmenes. A pesar de que los volúmenes que se administran por esta vía no son tan grandes como la vía endovenosa, es una vía aún mucho más efectiva para tratamiento, ya que el fármaco va directamente al órgano diano. No es como en la vía endovenosa, que primero debe de ser recogido y llevado hasta el corazón para luego ser bombeado por la circulación sistémica. Ahí en la vía intraarterial el fármaco está directamente en la circulación sistémica, entonces el fármaco llega mucho más rápido a su órgano blanco. Importante mencionar acá, que no les mencioné en la vía endovenosa, es que hay algunas venas en el laboratorio que nosotros vamos a utilizar en los animales. Por ejemplo, en el conejo utilizamos la vena marginal que se encuentra detrás de la oreja. Es una vena un poquito bien finita, es un tanto difícil a veces de conseguir, pero es la que utilizamos para administrar fármaco en el conejo. Hay una práctica, de hecho, en la que ustedes van a ver eso, que es la práctica de interacciones farmacológicas. Vamos a utilizar sustancias, una de ellas que es un agonista de los receptores muscarínicos, y el otro es un antagonista. Vamos a utilizar la pilocarpina y la atropina, y el fármaco se va a administrar pues por vía endovenosa. En el caso del conejo se utiliza la vena marginal que se encuentra detrás de la oreja. En el caso del perro utilizamos la vena safena que se encuentra en las extremidades posteriores, y en el caso de la rata se utilizan las venas de la cola. Ahora bien, en los ratones es prácticamente imposible poder conseguir una vena. Por consiguiente, la vía que sustituye a la endovenosa en los ratones o en animales pequeños del laboratorio es la vía intraperitoneal. La vía intraperitoneal es la vía que sustituye a los animales en los animales pequeños la vía endovenosa. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Otra vía parenteral es la vía intramuscular. La vía intramuscular tiene como ventaja que podemos administrar sustancias oleosas. Esta vía podemos administrar sustancias oleosas. La absorción va a depender del tamaño del músculo. Si el músculo es grande, pues tendrá una mayor absorción. Si el músculo es pequeño, pues tendrá una menor absorción. Esto pasa, por ejemplo, en el glúteo. Ustedes ven que lo que se hace es que, por ejemplo, imaginémonos que esto es el glúteo, lo dividimos en 4 cuadrantes o regiones, y las sustancias se administran en los cuadrantes externos, preferiblemente en el cuadrante superior externo. Esto debido a que en caso de que se administre en los cuadrantes internos, tanto superior interno como inferior interno, corremos la posibilidad de producir una lesión al nervio ciático. Ustedes recordarán por su anatomía 2 que el nervio ciático cuando sale de la pelvis lo hace por esta vía, y en el glúteo, en la región glútea, se corresponde con los cuadrantes internos. Entonces, para evitar poder producir una posible lesión al nervio ciático, pues utilizamos los cuadrantes externos para administrar fármacos. De igual manera, una manera de ustedes comprobar que sí se administran sustancias oleosas por esta vía es el por qué se aspira antes de inocular cualquier tipo de sustancia por esta vía. Bien, es justamente para eso. Entonces, importante que tengan en cuenta
esto que les acabo de mencionar. Por aquí no se administra en grandes volúmenes, la cantidad del fármaco que se administra es reducida en comparación con las demás vías que hemos mencionado hasta el momento. Tenemos las vías subcutáneas, por ejemplo. La vía subcutánea, también conocida como vía infiltrativa, se utiliza bastante en la práctica clínica, sobre todo para la administración de fármacos como las insulinas, que se administran por vía subcutánea. También tenemos, por ejemplo, la administración de anticonceptivos, como el caso del Implanon, el famoso tubito que muchas féminas se colocan en la región media del brazo. Es por vía subcutánea que se hace con cirugía mínimamente invasiva. Por esta vía la absorción no es tan buena como por otras de las vías parenterales, y los preparados que se colocan por esta vía por lo general son preparados de liberación prolongada o de liberación lenta, como usted quiera decirlo. Usted coloca el fármaco dura un periodo de tiempo liberándose lentamente y se va absorbiendo a sí mismo lentamente. La absorción es muy variable por esta vía y no es muy específica. Y, por ejemplo, preparados como el Implanon, que es un anticonceptivo, el fármaco dura de 3 a 5 años aproximadamente haciendo su efecto y se va liberando lentamente hacia el torrente sanguíneo. La absorción es muy lenta por esta vía en comparación con las otras vías parenterales que hemos mencionado hasta el momento. Importante también mencionar acá las vías neuroaxiales, como el caso de la vía intratecal. Acá se pone en juego lo que se conoce como varicidad. Es importante siempre la varicidad del fármaco que se administre por esta vía. Principalmente las sustancias que se administran acá son fármacos tipo anestésicos, aunque se pueden administrar algunos fármacos antibióticos. Por ejemplo, en los procesos quirúrgicos, sobre todo en cirugías de columna y demás, cuando se abre, se puede colocar el fármaco directamente, realmente como si fuera una epidural. Se coloca el principio activo del fármaco directamente en la zona para que haga sus efectos. Es una vía un tanto compleja, se necesita un grado de especialización aún mayor que para las otras vías parenterales que hemos mencionado, y en el caso de que sea intratecal y no epidural, tiene segmentos medulares en los cuales podemos hacerlo. Por ejemplo, la epidural se puede hacer en cualquier segmento de la columna vertebral. Ahora bien, en el caso de la intratecal, esta se realiza principalmente por debajo de L3, L4. Es la zona preferida para hacer este tipo de, para la administración de fármacos. Porque si se hace por encima de esos niveles, corremos el riesgo de producir una lesión a la médula espinal. Y ustedes saben que una lesión a la médula espinal podría causar efectos irreversibles o daños irreversibles en el caso del individuo y afectar los dermatomas y los miotomas que controla esa zona donde produzcamos la lesión. Entonces es importante tener eso en cuenta. En relación con las vías tópicas, vamos a ver que las vías tópicas se clasifican en vías tópicas de acción local, donde tenemos allí la piel y mucosas, por ejemplo, tenemos la piel normal, eso es una vía tópica de acción local, y tenemos vías tópicas de acción sistémica. En las vías tópicas de acción sistémica tenemos la vía rectal y tenemos la vía sublingual. Podríamos incluir otras vías allí, como por ejemplo la vía intravaginal, entre otras. Entonces, de la vía rectal es importante que ustedes sepan que esta vía se caracteriza porque la biodisponibilidad del fármaco es del 50%. Ojo con eso, 50%. Esto se debe al drenaje del recto. Eso es, en teoría, es del 50%. Realmente es menos. Se dice que es del 50% porque hay una porción del fármaco que se va hacia la circulación entérica, y de la circulación entérica, por acción de las venas entéricas, se va hacia el sistema portohepático, y lo que se va al sistema portohepático se entiende que automáticamente pues se pierde porque pasa por el metabolismo de primer paso hepático. Ahora bien,
En el caso de la otra, que se va por plexo pudendo, de ahí se va a la ilíaca interna, de ahí se va a la capa inferior, pasa a la circulación sistémica, se entiende que esa es la parte que se aprovecha. Entonces se dice que la biodisponibilidad del fármaco por esta vía es del 50%. Eso no es del todo cierto, debido a que si investigan el drenaje del recto, van a ver que hay dos venas que se van por un lado y hay una que se va por otro lado. En comparación, cuando usted hace la división 2:1, no puede dar 50%. Pero para fines de exámenes y para fines de este laboratorio, la biodisponibilidad por vía rectal es del 50%. Eso es importante que ustedes lo sepan. La absorción acá va a estar afectada y va a depender mucho de si el recto se encuentra ocupado, puede haber materia fecal, por ejemplo, que esté obstruyendo o dificultando la absorción en esta vía, y esto puede alterar también la absorción. Es la vía que se prefiere sobre todo en niños. En adultos, por la incomodidad, no se utiliza, más porque muchas veces los pacientes rehúsan a la utilización de esta vía. En relación con la vía sublingual, importante mencionar que la biodisponibilidad del fármaco por esta vía es cercana al 100%. Esta vía evade casi en su totalidad el metabolismo del primer paso hepático. Digo casi en su totalidad porque hay una pequeña porción del fármaco que cuando tragamos saliva, pues obviamente pasa al sistema enteral y por esta vía se pierde esa parte del fármaco, pero es muy mínima la cantidad que se pierde. El fármaco se coloca debajo de la lengua y se absorbe en ese epitelio que tenemos allí, pasa a las venas sublinguales, de las venas sublinguales pues va a la cava superior y de la cava superior pues llega hasta el corazón y ahí se distribuye el fármaco. Es una vía muy rápida y se utiliza sobre todo en situaciones de emergencia o de urgencia. Por ejemplo, en los casos de pacientes que llegan con crisis hipertensiva, colocamos captopril o colocamos nitroglicerina vía sublingual y en lo que se consigue una vía parenteral para poder manejar el paciente. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. En relación con la vía inhalatoria, esta es la vía más rápida, la que vamos a utilizar en el laboratorio, en la parte del experimento. E igual se divide en una de acción local y una de acción sistémica. La de acción local es la traqueobronquial. Traqueobronquial. Esto va a depender del tamaño de las partículas de los fármacos. Fármacos que tienen un tamaño mayor a 10 micras, pues obviamente se quedan de los bronquios hacia arriba. Fármacos que tienen un tamaño menores a 10 micras, pues pueden llegar hasta los alvéolos y formar parte de la vía alveolar. Esta es sistémica. Por ejemplo, los anestésicos inhalatorios, generales inhalatorios, pasan hasta la circulación sistémica. Por eso se dice que en el caso de estos fármacos, por vía inhalatoria, los anestésicos generales son sistémicos. Ahora, por ejemplo, los fármacos que se utilizan para tratar asma bronquial y demás condiciones que son propias de los bronquios, patologías de los bronquios, fármacos que se administran por vía inhalatoria, pues obviamente en este caso esos fármacos que se administran así son de efecto local. Bien, la parte del experimento la vamos a estar compartiendo en la reunión que vamos a hacer para mostrarles lo que hacemos. En el experimento básicamente utilizamos dos fármacos, uno es el tiopental sódico, lo vamos a administrar por vía intraperitoneal, y el otro es el alotano, y lo vamos a utilizar por vía inhalatoria. Se lo voy a compartir cuando tengamos la reunión. Esto es cuanto por la práctica de vías de administración, y tengan feliz resto del día.